Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa apocalipsis? Mirad, se llama Juan Antonio de la Rica, es físico y ha escrito un libro, La revolución del CO2, una farsa para un impuesto, porque detrás de todo esto del CO2 y del cambio climático, lo único que hay son muchos intereses económicos y sobre todo políticos. Yo pienso incluso que pesan más los intereses políticos que los económicos. ¿Por qué? Porque el destino final, digamos, detrás de toda esta paranoia del cambio climático, más que el enriquecimiento de unos pocos, que también es quitarte a ti la libertad, es empobrecerte y quitarte la libertad. Ese es el destino final. Vamos a escucharlo porque es realmente interesante a Juan Antonio de la Rica. Esto es un montaje puesto en marcha por la máquina fenomenal de propaganda y no tiene nada que ver con la realidad. El CO2 es el mejor de los gases de la naturaleza. Y después de 34 años de machacar con información falsa y tendenciosa, se ha convertido en un contaminante, en un gas tóxico para la naturaleza y para nosotros mismos. Eso es un absurdo. En estos 34 años, las propiedades físicas, químicas y biológicas del CO2, que repito que es un gas maravilloso, no han cambiado para nada. Lo que ha cambiado es la opinión pública respecto al CO2. Y esto ha cambiado de una forma interesada, porque tras ello lo que hay es la intención de poner un impuesto especial nuevo y además muy fuerte sobre este gas. Hay que tener en cuenta que los seres humanos producimos CO2 para todo, para respirar, para comer, para calentar nuestras casas, para fabricarnos, para transportarnos, para todo. Establecer un impuesto sobre el CO2 supone y significa una cantidad de dinero al cabo de un año verdaderamente fabulosa. Y de hecho, no son impuestos futuros y quizás sí o quizás no, 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 no. La industria ya está pagando esos impuestos. El segundo paso es que empecemos a pagarlo los particulares. Es decir, que además de pagar un impuesto fuerte por comprar gasolina, paguemos otro impuesto fuerte por usarla. Y esto es un disparate, porque es lo mismo que pagar un impuesto por comprar pan y un segundo impuesto por comérnoslo. Absurdo. La vida en la Tierra nació de tres componentes. El CO2 de la atmósfera, que hace 3.800 millones de años era abundantísimo, había un 18%, mientras que de oxígeno solo había un 1%. El agua de los mares y la energía del sol. Esos tres componentes son los componentes básicos de la vida. Por supuesto, el más básico de todos es el CO2. A partir de ahí se creó la vida. Esa vida se alimentó de CO2 y fue transformando CO2 en oxígeno. La respiración de las plantas y las bacterias vegetales lo que hacen es respirar CO2 y producir oxígeno. La vida animal usa el proceso exactamente contrario. Lo que hace es tomar oxígeno del aire, quemar ese oxígeno con la materia orgánica. Claro, lo que está diciendo es muy importante porque, aparte de todos los intereses políticos que hay y que realmente todo es absurdo y lo que se trata es de pasta, de dinero, realmente lo que hay detrás no es más que pasta y dinero y subirte los impuestos y hacerte a ti más pobre. Chicos, las plantas respiran CO2. O sea, si tú quieres ver crecer una planta, no le des oxígeno, dale CO2. Te salen unos pimientos y unos tomates, pero vamos, el doble y el triple. Lo mismo que con el calentamiento global. Cuanto más calor haya, más crecen las plantas. No hay ningún problema. Dice, no, se va a subir la temperatura de la Tierra y se van a secar todas las plantas. Mentira, mentira. Que se va a secar, crecen más todavía. Crecen más todavía. No se muere nada. Lo malo para las plantas no es el calor, lo malo es el frío. El frío es lo malo para las plantas. El calor para nada. Lo mismo que tampoco es malo el CO2. Cuanto más CO2 para las plantas, mejor. Métele tu CO2 en un invernadero. Vamos, hay invernaderos en donde les meten CO2 para que crezcan más. Es una técnica que hay en la agricultura. Métele a las plantas CO2 en sitios cerrados y crecen más, crecen el doble. Es todo una locura. Así que esto de una pantomima, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que te lo meten por televisión, te cuentan la milonga 1000 veces y al final esa es la verdad oficial. Y están todo el día repitiendo lo mismo. Y como decía el jefe de propaganda
nazi, tú le cuentas una mentira 1000 veces y se convierte en verdad, ¿no? Y eso es lo que pasa. Bueno, ya sabéis que estamos desmonetizados precisamente por ir en contra del discurso oficial, y ahí tenéis, si queréis que siga realizando este tipo de labor y dando este tipo de información, ahí tenéis el número de cuenta y el Bizum donde podéis realizar vuestras aportaciones, ¿vale? Y ahora sigamos escuchando a Juan Antonio de la Riva. Que nos dan las plantas y producir CO2 como residuo. Es decir, que en la naturaleza el CO2 no solamente es el más esencial de todos los gases, porque es que es el gas creador de la vida. Para colmo, es un gas que con el paso del tiempo, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido disminuyendo progresivamente a medida que aumentaba la cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque las plantas durante millones y millones de años han estado respirando CO2 y devolviendo oxígeno a la atmósfera. Ahora, en estos momentos, el porcentaje de CO2 en la atmósfera es del 0,04. Digo 0,04. El porcentaje de oxígeno es del 21%. Es decir, hay 550 veces más oxígeno que CO2. El CO2 no es solamente un gas valiosísimo, es que encima es escasísimo. Escasísimo, pero fundamental para la vida de las plantas. Es que hay muy poco CO2, pero yo salgo al campo y veo una cantidad de materia orgánica, veo de todo, y digo, pero ¿estas plantas de qué viven? Si solo hay un 0,04, o sea, no podemos dejar que eso siga disminuyendo. En unos pocos miles de años, si disminuyera la cantidad de oxígeno, digo, de CO2 en la atmósfera, desaparecerían las plantas y con eso desapareceríamos nosotros. Preocuparnos porque haya un pelín más de CO2 en la atmósfera, que es lo que producimos nosotros, es absolutamente ridículo, fuera de toda lógica y de toda sensatez. Yo en el año 19 hice una pequeña encuesta sobre la cantidad de CO2 que producen los humanos y la que producen los automóviles. La respuesta media es que los automóviles producen 1000 veces más. 1000 veces más. Luego hice los estudios pertinentes y la realidad es que el automóvil y los seres humanos producen casi la misma cantidad de CO2. La misma. Pero la gente, la sociedad, cree en estos momentos que el automóvil produce 1000 veces más CO2 que el ser humano. Y entonces dice, bueno, claro, que esta cantidad monstruosa de CO2 la naturaleza no la puede aceptar. Pero ¿cómo monstruosa? Si es la misma que producimos nosotros. Es una cantidad insignificante. Es sumarnos a la masa de gente que cada día es más grande, que exige que se le diga la verdad, no que se le tome el pelo y que se le manipule. El CO2 en estos momentos es un instrumento de manipulación. Lo que el panel intergubernamental para el cambio climático ha metido en el cerebro de la gente, que es que el hombre es el responsable del cambio climático y del calentamiento de la Tierra, es falso, absolutamente. Bueno, ya veis que no es la teoría oficial, es otra teoría muy diferente. Yo estoy más con esta teoría, evidentemente, que el hombre no es responsable del cambio climático. Existe un cambio climático, evidentemente, yo no lo niego, pero antes nevaba mucho más, los viejos lo dicen, ¿no? Antes nevaba muchísimo más, hacía mucho más frío en invierno y tal, pero es que esos son ciclos, esos son ciclos de la naturaleza, en donde hay poco o nada, el hombre tiene nada que hacer. Es decir, el clima nunca ha sido estable, nunca ha sido un elemento estable, sino que ha sido un elemento en constante cambio. Y la locura del CO2 es una tomadura de pelo monumental, monumental. El CO2 en la naturaleza es escasísimo. Si lo aumentara tampoco pasaba nada, porque ya es escaso de por sí. Y además es el alimento de las plantas. Mientras que las plantas vivan, el hombre está salvado. Lo malo es cuando el problema es que las plantas no tengan suficiente CO2, ¿no? Que sería lo contrario. Entonces, cuando nos deberíamos de preocupar, ¿no? Cuando no exista suficiente CO2 en la naturaleza. Eso no quiere decir que tampoco nos pongamos a contaminar, ¿no? Y que viva la contaminación. Porque, en fin, el ambiente, pues ya se sabe, ¿no? Pues afecta a los pulmones, ¿no? El humo de los coches y todo eso, ¿no? Esa capa negra que se pone en las ciudades, en las grandes ciudades, pues tóxica. Evidentemente eso no puede ser bueno, pero tampoco hay que sacar las cosas de quicio ni de contexto ni decir que el clima del planeta está cambiando porque eso nadie lo puede asegurar. Nadie lo puede asegurar. Todo son teorías y son teorías
apoyadas por mucha pasta, porque los científicos y los informes de los científicos son así. Tú dime cuánto dinero me pones en la mesa y yo te hago el informe de lo que tú quieras, a favor y en contra. Estos son lobbies y ya está. Pero de realidad sustentada realmente poca. O sea, de evidencia poca. Solo que el clima cambia. Sí, vale, el clima cambia, pero eso lleva cambiando toda la vida. Nunca ha sido estable. Lo demás es puro interés político y económico, nada más. Puro interés político y económico. Todo esto del cambio climático. Y nada más, que por lo demás que no os preocupéis por nada, que sabéis que la verdad al final no hace libre. Gracias y hasta la próxima.